Bueno, ay, disculpa por todo estos líos que se van presentando aquí técnicos, pero bueno, ahora sí vamos a comenzar. Les decía que tenemos hoy un tema que, aunque parezca conocido para algunos de los que estamos hoy reunidos, yo sé que para muchas personas va a ser de bendición conocer a fondo el tema tal vez más importante o uno de los temas más importantes que están en las escrituras y que es el tema de las fiestas de las fiestas del Eterno. Vamos a ver hoy un enfoque no solamente de cuáles son las fiestas y cómo son las fiestas, que ya la mayoría lo sabemos, sino que vamos a tratar de profundizar, de ir mucho más allá en cuanto al contenido profético, en cuanto a al porqué de las fiestas, cuál es la importancia que tienen las fiestas del Eterno. Así que los acompaño a que veamos en este estudio algo que espero que les confirme a ustedes en su corazón la importancia de celebrarlas y la gravedad de haberlas eliminado en todo nuestro tiempo de la iglesia. Hoy vamos a ver cosas que a ustedes les van a sorprender, como me han sorprendido a mí cuando las he comprendido. Las fiestas, como nosotros las hemos llamado siempre, las fiestas del Padre, son citas que el Todopoderoso tiene con sus hijos, citas que Él puso desde la eternidad para que nosotros viniéramos a encontrarnos con Él, pero también son citas que tienen un cumplimiento profético específico. Es muy importante y ustedes van a ver a través del estudio a qué se refiere esto. Vamos a profundizar un poco. Levítico 22 dice: guardad pues mis mandamientos y cumplidlos, dice el Eterno. ¿Por qué estoy leyendo Levítico 22? Porque las fiestas ordenadas por el Padre están en Levítico 23. Y tenemos que recordar que la separación en capítulos y versículos fue una separación arbitraria. Así que si nosotros leemos como terminó el capítulo anterior, vamos a entender muchísimo más el contenido del mandamiento y el porqué de la ordenanza. Levítico 22 termina el Padre diciendo: guarden mis mandamientos y cúmplanlos, y no profanéis mi santo nombre, para que yo sea santificado en medio de los hijos de Israel. Yo, Yahweh, que os santifico, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Elohim. Yo, Yud-He-Bad-Hei, yo, Yahweh. Él vuelve y determina la autoría de este mandamiento, algo que es completamente indispensable en todo pacto, el autor del pacto. Ahora, entonces, terminada esta advertencia, entra en Levítico 23, 1, 2 a decirnos: habló Yahweh Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles: las fiestas solemnes de Yahweh, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. Y nos da una lista de las fiestas en su orden muy específico. Lo primero que vamos a ver acá, lo primero que vamos a definir es que no son las fiestas judías como siempre se ha dicho. Nosotros siempre nos acostumbramos a hablar, y no solamente desde el punto de vista del cristianismo o del catolicismo, sino también desde el mismo judaísmo, que ha considerado que esas fiestas son fiestas judías. Eso no tiene ninguna validez bíblica, ninguna validez en las escrituras, porque lo que está, eso son las fiestas del Eterno, son las fiestas del Todopoderoso. Fue Yahweh mismo el que ordenó esas fiestas para Él. Él dice: son fiestas, mis fiestas solemnes son santas convocaciones. Ahora, vamos a entender qué son las fiestas. Nosotros estamos acostumbrados al término fiesta, como que ese es un día especial y bueno, y un día que vamos a guardar. Pero si nosotros entendemos el significado de la palabra fiesta y de la palabra convocación, vamos a ir profundizando un poco más en el contenido de la definición misma y el significado de las fiestas. Levítico 23
nos habla de las solemnidades y de las convocaciones. Si nosotros nos vamos a las, perdón un momento, a la concordancia, si nosotros nos vamos a la concordancia, vamos a entender lo siguiente. La palabra solemnidades, las fiestas solemnes que tienen el número H4150, hacen relación a la palabra hebrea moed, moedim en plural. Moed, que significa una cita, algo muy específico en un momento específico. Es un festival, pero con una ordenanza especial de un tiempo exacto. También la palabra convocación, la palabra H4744, nos habla de la palabra mikra en hebreo, que es llamar a la asamblea, convocar. Así que si nosotros vemos el significado completo de la palabra fiesta, se la encontramos en esas dos palabras, mikra y moed. La palabra mikra como ensayo, reunión para enseñar, anticipo o adelanto. Y la palabra moed, que significa un tiempo exacto, una hora señalada. En otras palabras, lo que nosotros estamos viendo con las fiestas, para lo que el Eterno las ordenó, es para que nosotros año tras año como que ensayemos algo que en algún momento de la historia del ser humano va a ocurrir. Nosotros celebramos las fiestas cada año, hasta que de pronto en un año específico se cumpla lo que debe cumplirse en esa determinada fiesta. Esto hace que como es una cita específica, porque va a tener un cumplimiento profético, cada fiesta un cumplimiento profético diferente, entonces tiene la importancia y la obligatoriedad de concurrir a esa cita que el Eterno nos puso. Ustedes se imaginan lo que nosotros correríamos si el presidente de sus países o cualquier persona importante o aún el mismo jefe del trabajo les pusiera a ustedes una cita especial en un día específico. Nosotros haríamos lo imposible por asistir a esa cita. Pues las fiestas son las citas que el Eterno nos puso desde la eternidad, como les dije ahora. Así que ya tenemos que ir viendo que nosotros tenemos que hacer todo lo que esté a nuestro alcance, posible y casi que imposible, para poder llegar a esa cita con Él. Levítico 22, entonces, recuerden, nos dice que tenemos que guardar los mandamientos y cumplirlos. Porque si nosotros no cumplimos los mandamientos, estamos profanando el nombre santo del Eterno. Esto es tan importante cuando comprendemos que la enseñanza que habíamos recibido en el cristianismo, donde nos decían que ya los mandamientos estaban abolidos, es una enseñanza que carece de base en las Escrituras. Porque si por la desobediencia a los mandamientos profanamos el nombre del Eterno, ¿cómo podemos decir que el Eterno, que es el mismo ayer, hoy, por los siglos, cambió y de pronto dice, bueno, no importa, desobedezcan, que aún así mi nombre sigue siendo santo? No es cierto. Nuestro Padre es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Su palabra no cambia y su voluntad es eterna. ¿Por qué tenemos que estudiar las fiestas del Eterno? Vamos a ver esto. Primero, porque fueron ordenadas por Él para que pudiéramos comprender su obra redentora. Cada una de las fiestas nos hablan de Yeshua y el plan de salvación que está en las Escrituras. Uno de los privilegios más grandes que tenemos los que creemos, los que hemos tenido ese encuentro con Yeshua, y tenemos la revelación de Yeshua y tenemos ese encuentro en nuestras vidas con Él, es que comprendemos las fiestas. Saben que cuando uno está tan cerca como el Padre me ha permitido estar, gracias a Él, y le doy gracias por eso, como me ha permitido estar del pueblo judío, uno entiende, y esto no lo hago a manera de crítica, sino a manera de algo que observo hasta con tristeza. Uno entiende que cuando uno habla de las fiestas con una persona judía no creyente en Yeshua, las fiestas en realidad no tienen ningún significado. El Pesach, por ejemplo, se ha vuelto más una reunión casi nacional,
casi como la celebración del 20 de julio en Colombia o de la independencia o de algo. Eso es más una convocación nacional. Aún los judíos que no son creyentes, ni siquiera en el Elohim de Israel, los que son seculares, celebran Pesaj como una convocación nacional judía, lo cual no tiene ningún sentido. Solo cuando nosotros tenemos la revelación de Yeshua podemos entender cada una de las fiestas, empezando por el Shabbat, terminando por Sukkot. De resto, sin Yeshua, cuando quitamos a Yeshua, lo ponemos aparte, nos damos cuenta que las fiestas simplemente se vuelven algo que hay que cumplir, pero que no tiene ningún significado. Así que cuando nosotros comprendemos las fiestas a la luz del Mesías, a la luz de Yeshua, es cuando nos damos cuenta de la importancia que tienen. Ahora, el plan profético del Padre, desde Génesis hasta Apocalipsis, está resumido en las fiestas. Discúlpenme un momento, por favor. Está muy duro eso allá y oigo dos cosas. Ya, disculpen. Bueno, entonces, cuando nosotros podemos ver desde Génesis hasta Apocalipsis toda la obra del Padre resumida en las fiestas que tenemos que guardar y cumplir. Esto lo vamos a ir entendiendo mucho mejor en la medida que estudiemos fiesta por fiesta. Lo segundo, tenemos que guardar las fiestas porque son una sombra de lo que ha de venir. Es tan curioso, hoy por lo menos me parece curioso, cuando estaba dentro del cristianismo realmente ni me cuestionaba esto, pero hoy me parece tan curioso que estas palabras de Colosenses son una sombra de lo que ha de venir, se toma de una manera negativa, como si porque dice que es una sombra ya no fuera importante. Todo lo contrario. Nosotros acabamos de ver que las fiestas son como un ensayo, cada año un ensayo hasta que se cumpla algo profético anunciado. Así que el hecho de que Pablo diga en Colosenses que las fiestas son una sombra de lo que ha de venir, al contrario de ser algo desechable, algo para desechar, es algo para darle toda la importancia. Si nosotros sabemos que en un día exacto, pero no sabemos en qué año, se va a cumplir un evento que para nosotros va a ser de muchísima importancia, pues cada año vamos a estar atentos a ver cuál es el año en que vamos a recibir ese cumplimiento. Así que cuando Pablo dice que debemos celebrar las fiestas, porque en las fiestas es una sombra, cada una de las fiestas se tiene que cumplir, pues eso es algo que le da muchísima importancia al hecho de guardarlas con mucha exactitud. Lo tercero, porque nos acercan al Eterno al conocer profundamente su palabra y su plan de redención. Cuando nosotros, por ejemplo, entendemos el Pesaj, es cuando más comprendemos la obra redentora de Yeshua. Cuando nosotros vemos en la manera como fue ordenada, cómo se selló el primer pacto en el Sinaí, cómo se selló el segundo pacto con Yeshua, cuando uno pone en contexto toda la fiesta, cuando uno pone en contexto la importancia que tuvo el Cordero en Egipto para guardarlos a ellos del ángel de la muerte, todo esto cuando uno lo estudia, como lo vamos a estudiar cuando veamos Pesaj, ahí es cuando uno entiende de verdad la obra redentora de Yeshua. Cuando nosotros vemos desde el mismo Shabbat, cuando vemos Pesaj, cuando aprendemos sobre la fiesta de los primeros frutos, por ejemplo, y la resurrección de Yeshua, cuando vemos la fiesta de Shavuot y la venida del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, sobre eso cuando entendemos la importancia que tiene Yom Teruah, Yom Kippur o Sukkot, ahí es cuando nosotros entendemos el plan que el Eterno tenía. En cuarto lugar, porque están en las Escrituras, simplemente porque nosotros tenemos que obedecer. ¿Por qué es importante guardar las fiestas? Porque nosotros tenemos que obedecer la voluntad del Padre, y es la voluntad del Padre que las fiestas se guarden. Primera de Timoteo 3, 16, 17 dice: toda escritura es inspirada por el Eterno, toda escritura.
Así que nosotros no podemos desechar, como se decía en la iglesia, no podemos desechar el llamado o el mal llamado Antiguo Testamento, el Tanakh. No lo podemos desechar porque toda escritura es inspirada. Y cuando Pablo dice estas palabras a Timoteo, el Nuevo Testamento ni siquiera existía. No existía sino la Torá y los profetas. Así que toda escritura es inspirada y todo mandamiento es de cumplimiento eterno. En quinto lugar, porque el Padre nos dio un tiempo señalado que nosotros tenemos que tener muy, muy presente. Oseas 4:6, lo veíamos en el estudio pasado, dice que mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Ahora, en unos minutos, ustedes van a ver algo que les va a sorprender, pero que nos va a ayudar a entender por qué el enemigo introdujo dentro de los creyentes en el Elohim de Israel, dentro de la iglesia, el concepto de que las fiestas estaban abolidas y que fueron cambiadas y reemplazadas por otras fiestas. Ahorita lo vamos a ver en un texto de la Escritura que yo les aseguro que les va a sorprender. El pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Nosotros, sin el conocimiento de las fiestas, estábamos simplemente a la deriva. Estamos en oscuridad, como dice Pablo. En sexto lugar, tenemos que guardar las fiestas porque son proféticas y un ejemplo exacto de lo que va a venir. Esto es lo que les he venido diciendo hasta ahora. Séptimo lugar, porque Yeshua dijo muy claro que él no había venido a abrogar o a abolir la ley o los profetas, sino a cumplirla. Y las fiestas son parte muy importante de la Torá y de los profetas. Así que si Yeshua mismo advirtió que él no había venido a abolir la ley, como la iglesia enseña, entonces tenemos que guardar todos los mandamientos que el Padre nos ordenó. Número 8, porque Pablo advirtió en Tesalonicenses que quien no conoce las fiestas del Eterno está en tinieblas. Esta es una cita que es muy interesante, porque si ustedes le preguntan a una persona o a alguna persona que me está escuchando que esté en la iglesia y no guarde las fiestas, yo lo invito a que responda esta pregunta antes de seguir adelante. Cuando dice Pablo en Primera de Tesalonicenses 5:1, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba. ¿De qué estaba hablando Pablo? ¿Cuáles tiempos y cuáles ocasiones? El problema es que nosotros aprendimos en el pasado, nosotros aprendimos en la iglesia a pasar por encima de estas palabras sin comprenderlas. Entonces cuando dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad de que yo os escriba. ¿A qué se refiere? ¿Por qué Pablo dice que no tiene necesidad? Porque ellos, sus discípulos, ellos venían celebrando las fiestas, así que Pablo no tenía necesidad de hablarle de los tiempos y las ocasiones. Los tiempos y las ocasiones son las fiestas del Eterno. Él no tenía necesidad de explicarles porque ellos las guardaban desde su infancia. Ellos habían crecido en el medio judío, y ellos estaban celebrando fiesta por fiesta. Entonces, lo que nunca se ha cuestionado la iglesia es de cuáles son esos tiempos y esas ocasiones. Porque miren la importancia que tiene en el contexto. Dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, dice, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, porque los que duermen de noche duermen, los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros somos del día. Seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto el Eterno para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Yeshua, quien murió por nosotros para que sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Entonces, devolvámonos acá. Él les está diciendo, ustedes no están en tinieblas, ¿por qué? Porque conocen los tiempos y las ocasiones. El que conoce los tiempos y las ocasiones sabe cuál es el día de la venida de Yeshua.
Pero el que no conoce las fiestas no tiene ni idea. Y precisamente esa es la razón por la que la iglesia siempre ha dicho que Yeshua va a venir como ladrón en la noche. Él va a venir como ladrón en la noche para los que están en tinieblas. Así que en cierta forma la iglesia está reconociendo que está en tinieblas, que no sabe cuándo va a venir. Nosotros que conocemos las fiestas, ya sabemos que va a venir en un día de Yom Teruah. ¿Cuándo, en qué año, en qué día? No lo sabemos, pero sí sabemos que es en la fiesta de Yom Teruah. Y esto lo vamos a entender más cuando estudiemos la fiesta, que entre otras cosas ya se aproxima. Entonces, Pablo nos está diciendo la importancia que tiene. Si usted es creyente y conoce las fiestas, es del día, está en la luz. Pero si es creyente y no conoce las fiestas, está en oscuridad, está durmiendo. Ustedes recuerdan también la parábola de las vírgenes sabias y de las vírgenes que estaban dormidas, de las vírgenes necias que estaban dormidas. Es exactamente lo mismo. Están hablando del día de Yom Teruah y Jesús está hablando de las que estaban con el aceite encendido porque sabían que ese día viene el novio. Ellos estaban pendientes porque conocían el día, pero las otras estaban durmiendo en cualquier actividad porque no tienen ni idea en qué tiempo se celebra la fiesta. Entonces esto nos muestra más de la importancia de conocer las fiestas. En noveno lugar, ¿por qué celebramos y guardamos las fiestas? Porque aún en el milenio se seguirán celebrando. Zacarías 14:16 dice, y todos los que, hablando del tiempo final, dice, todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén, subirán de año en año para adorar al Rey y a Yahweh de los ejércitos y a celebrar la fiesta de tabernáculos. Esto ya es en el tiempo del milenio, ya después del juicio a las naciones. Dice que los que sobrevivan tienen que ir de año en año a celebrar la fiesta de tabernáculos. Lógico, además de adorar al Rey y a Yahweh de los ejércitos. Zacarías 14:18 inclusive nos dice, si la familia de Egipto no subiere y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia. Vendrá la plaga con que el Eterno herirá a las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de tabernáculos. Esto que suena como raro para el tiempo del milenio nos hace recordar unas palabras de Yeshua que son muy interesantes de analizar porque él dice que él va a regir las naciones con vara de hierro. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que todo el mundo, la tierra entera, va a estar en obediencia a él. Y aquí nos da una de las claves para nosotros conocer cómo es ese mandato con vara de hierro. Los que no celebran la fiesta no van a tener la bendición de la lluvia. Nosotros hoy también cuando no la celebramos nos perdemos de todas las bendiciones que vienen por el cumplimiento y el guardar estas fiestas. Se seguirá también celebrando el día de reposo en el milenio, nos dice Isaías 66:22. Si ustedes leen todo el capítulo de Isaías 66, está hablando del final, cuando ya el Eterno viene con furia contra las naciones, y dice en el versículo 22, porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice el Eterno, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre, y de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dice Yahweh. Así que el día de reposo continúa en el milenio. ¿Cómo es posible que creamos que el día de reposo fue abolido? Si continúa en el milenio, y ahorita vamos a ver mucho más al respecto. ¿Cuáles son entonces esas fiestas ordenadas? Las fiestas ordenadas son Pascua o Pesaj en hebreo, que se celebra según el calendario hebreo, se celebra el día 14 de Aviv o de Nisan, y según el calendario gregoriano viene cayendo en los meses de marzo o abril, siempre. La segunda fiesta es la fiesta del pan sin levadura, que es para celebrarla en el día 15 del mes de Aviv, en el mes hebreo de Aviv o Nisan, y cae también entre marzo y abril en el calendario gregoriano. Sigue la primera frutos, Yom HaBikurim, que es el día después del Shabbat, después de Pesach, y es para en el calendario. Esta es una de las fiestas que no tiene una fecha fija, aunque las tradiciones de los hombres decidieron ahora
decir que es el día 16 de Nisan, pero esto no es cierto y lo vamos a ver bien cuando estudiemos la fiesta. Eso no es cierto, eso es una tradición de hombres añadida a la Torá y que echa por tierra el verdadero mandamiento, que es el de guardar esa fiesta el día después del día de reposo después de Pesaj. Por eso no tiene fecha, porque cada año va a caer en una fecha diferente. Ahora, eso también corresponde, claro, a marzo o abril. Sigue la fiesta de Pentecostés o Shavuot, que se celebra en el tercer mes y se celebra contando a partir de primeros frutos, contando 7 Shabbat, y el día siguiente al séptimo Shabbat es el día de Pentecostés. Como les digo, como se introdujo la enseñanza de hombres que dice que es el día 16, entonces hoy se celebra también Shavuot en una fiesta que no es correcta de acuerdo a la Torá, ya que el día anterior a la celebración de Shavuot, en esa tradición talmúdica, no es día de reposo como nos dice muy claro la Torá. Yom Teruah, que se celebra en el séptimo mes, el primer día del séptimo mes, que es en el mes hebreo de Tisri, y en el calendario gregoriano corresponde a los meses de septiembre o de octubre, varía como les digo. Sigue la fiesta de Yom Kippur, que se celebra en el mes séptimo, el día 10, también del mes de Tisri, también cae, pues claro, septiembre o octubre. Y Tabernáculos o Sukkot, que se celebra el día 15. Estas 3 últimas fiestas, entonces, son las fiestas de otoño. Las 3 primeras son las fiestas de la primavera, y Pentecostés, que queda allí en la mitad, como haciendo un vínculo entre los dos grupos de fiestas. Yeshua cumplió hasta hoy, ya están cumplidas el Pesaj en su muerte, el pan sin levadura en su sepultura, los primeros frutos el día en que resucitó, y Pentecostés o Shavuot el día que el Ruach HaKodesh fue derramado, o el Espíritu Santo fue derramado sobre los apóstoles. Esas fiestas ya están cumplidas, 4 ya están cumplidas, 3 faltan por cumplirse. Entonces en el futuro Yeshua vendrá en el día de las trompetas o día de Yom Teruah, hará en el día de la expiación o el día de Yom Kippur, será el juicio al mundo. En la fiesta de Sukkot o de Tabernáculos tendremos las bodas. Así que el inicio del milenio y las bodas. Así que faltan 3 citas muy importantes para cumplirse. Como ya estamos tan cerca, he decidido por eso tomar este tema de las fiestas, para que logremos prepararnos para guardar estas fiestas de otoño, en especial las personas que apenas van a comenzar a hacerlo. Pero como les digo, hoy quiero que con este mensaje nos quede muy clara la importancia de tener el conocimiento y saber cuál va a ser el cumplimiento profético de la fiesta. Nosotros estamos frente al cumplimiento de una de las grandes, yo digo de las más grandes profecías de las Escrituras, que son Isaías 2 al 4 y Miqueas 4 del 1 al 3, que dice: acontecerá en lo postrero de los tiempos. Lo postrero de los tiempos es en el tiempo final, que el monte de la casa de Yahweh será establecido por cabecera de los montes, y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Es interesante porque ¿cuál era el monte? El monte que estaba, digamos que gobernando a todos los creyentes en el Elohim de Israel, pero creyentes en Yeshua. ¿Cuál era el monte que estaba hasta ahora gobernando? El monte del vaticinio, o el Vaticano, donde queda el Vaticano. ¿Por qué? ¿Por qué estamos diciendo eso? Porque allí fue donde se estableció la sede de esa iglesia, que posteriormente, digamos que dio a luz el cristianismo, separándose en parte solamente, porque nunca se ha separado del todo, continúa en obediencia a Roma, pero de todas maneras ese monte era el que estaba dando la pauta para la enseñanza. Del monte del vaticinio o del Vaticano sale la enseñanza de que la Torá está abolida, sale la enseñanza de que las fiestas están abolidas, de que el Shabbat se cambia por el día domingo.
Todas estas son enseñanzas que salieron del monte del vaticinio. Aquí dice la profecía a través de Isaías y de Miqueas que en los últimos tiempos muchas naciones correríamos otra vez al monte, a la casa del Eterno, a la casa del Elohim de Jacob, porque ese monte sería establecido como cabecera de los montes, como que es el principal. Dice, y vendrán muchas naciones y dirán, venid y subamos al monte de Yahweh, a la casa del Dios de Jacob. Él nos enseñará sus caminos, andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley, saldrá la Torá, y de Jerusalén la palabra del Eterno. Fíjense y verán que la profecía es exacto lo que nosotros estamos haciendo. Hoy estamos sentados en este momento aprendiendo la Torá, aprendiendo las fiestas que son parte de la Torá. Nosotros estamos aprendiendo, estamos sentados aprendiendo la palabra que sale de Sión, regresando al monte del Padre, regresando al monte de Yahweh. Dice, y él juzgará entre muchos pueblos y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos. Él ha corregido nuestro caminar, él ha corregido nuestra enseñanza. Y dice, y martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán, para la guerra se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien lo amedrente, porque la boca del Eterno lo ha hablado. Esta es una de las profecías que debieran estar sacudiendo al mundo, porque ¿cómo es posible que pasaron tantos miles de años y 2000 desde Yeshua y hasta ahora, 2000 años después, apenas se está cumpliendo esto de la invitación para que volvamos al monte del Elohim de Jacob, para que volvamos a Israel, para que volvamos a Jerusalén, a guardar y aprender la Torá, la ley que sale de allí, sale de Sión? La importancia esto era lo que yo les decía hace un momento que a mí por lo menos me ha sorprendido. La importancia de las fiestas es tal, de tal manera importante la fiesta, que el mismo Satanás ha querido tener control de ellas. ¿Y sabe dónde encontramos esto? En Isaías 14:12. Nosotros tenemos un problema en realidad con las traducciones. Las traducciones al español, las traducciones al inglés, en cualquiera de las traducciones tenemos problema, porque no todas las palabras se tradujeron de una manera literal del hebreo. Y este es uno de los casos, que solo cuando vamos a buscar en hebreo el texto encontramos el sentido. Vamos a leerlo acá y vamos a ver de qué estoy hablando. Isaías 14:12 dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Elohim, levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Dice, no solamente subiré al cielo, levantaré mi trono junto a las estrellas de Elohim, y dice que se sentará en el monte del testimonio. Eso no nos dice nada. En la traducción, que sentarse en el monte del testimonio, pues no tiene como mucha importancia. Pero si vamos a la concordancia, vamos a entender lo que había en el corazón del enemigo. Isaías 14:12, donde dice del monte del testimonio, en el monte de la congregación, como dice en inglés. La palabra en hebreo, en la concordancia, es la 4150, que quiere decir los Moedim, las fiestas del Eterno. Es decir, en otras palabras, si nosotros volvemos al significado, lo que está diciendo en hebreo Isaías 14 es esto. Él decía, Satanás decía en su corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Elohim levantaré mi trono y me sentaré sobre el monte de los Moedim, de las fiestas, es decir, gobernaré las fiestas. Esto nos explica por qué Satanás introdujo esa enseñanza de que las fiestas estaban abolidas y las cambió por fiestas paganas. Por ejemplo, el Pesach, sabemos que Roma, el Pesach fue ordenado el
el día 14 del mes primero hebreo, pero Roma ordenó por decreto, por decreto que lo vamos a estudiar cuando lleguemos a la fiesta. Roma ordenó por decreto que no se guardara ese día la fiesta de Pesach, sino que se guardara unos días después, solo con la justificación, entre comillas, de no celebrarla el mismo día que lo celebraban los judíos, y le ponen una cantidad de insultos allí alrededor al decreto. Ellos cambian la fiesta de Pesach, cambian el día de reposo y establecen otras fiestas que no tienen ninguna validez escritural, y que por el contrario tienen mucho que ver con quien las inspiró, como son la fiesta de Easter, que se celebra en especial aquí en los Estados Unidos. Yo nunca vi esta fiesta en Colombia, pero aquí es una fiesta que se celebra en la mayoría de las iglesias cristianas. Se anuncia y se celebra con mucho gozo una fiesta que es en honor a una diosa pagana. Y es en el día mismo de la resurrección. Tiene que ver todo esto con los conejos, los huevos, bueno, todo un paganismo increíble. Y la Navidad, que fue también idea de Roma para poner el nacimiento de Yeshua en un día pagano que no corresponde al día en que verdaderamente nació, porque Yeshua nació en la fiesta de Sukkot. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta, según Isaías 14:12, de lo que había en el corazón del enemigo, sentarse a gobernar las fiestas, nos damos cuenta que en cierta forma lo logró con una vasta mayoría, con una inmensa mayoría de creyentes. Son muchísimos los creyentes de la iglesia, de iglesias cristianas y católicas, creyentes sinceros, creyentes que de todo corazón están buscando al Eterno, que de todo corazón creen en Yeshua, pero que están atendiendo a ese control que tiene Satanás sobre las fiestas establecidas. Él estableció sus propias fiestas, y yo espero que entender este punto despierte a muchos pastores, despierte a muchos creyentes, y los haga reflexionar. ¿Cómo es posible que nosotros vamos a continuar, ahora que ya tenemos nuestros ojos abiertos, ahora que tenemos acceso al hebreo, a entender las escrituras en hebreo en su original? ¿Cómo vamos a continuar con una mentira como esta, siendo partícipe de las obras de las tinieblas, cuando nuestro corazón es con el Eterno? Porque yo sigo insistiendo, para mí, de lo que yo conocí en tantos años dentro del catolicismo y del cristianismo, para mí la gran mayoría de los creyentes cristianos y católicos son personas de buen corazón, correctos delante del Padre, que están buscando con sinceridad de corazón, están buscando la salvación y quieren agradarlo. Pero mientras no volvamos a la Escritura, no volvamos a la obediencia, a lo que está en la Biblia, esa Biblia que, como yo siempre digo, esa Biblia que se carga debajo del brazo, pero que de ahí no pasa, y por ósmosis no se aprende. Esa Biblia hay que abrirla, esa Biblia hay que leerla, y sobre todo tenemos que tener un corazón dispuesto a obedecerlo. Entonces, este es un punto que para mí tiene mucha importancia, entender que gobernar las fiestas estaba en el corazón de Satanás, y cómo lo ha logrado, y cómo los creyentes se resisten a venir a celebrar las fiestas del Eterno con ese argumento de que eso es judío, de que eso es judaizar. No se dan cuenta que pueden abrir sus escrituras, y los invito, pastores, y los invito, creyentes, a que abran las escrituras y lean el Levítico 23 para que se den cuenta de quién son las fiestas. Uno de los problemas más serios que nosotros tenemos cuando leemos, cuando nosotros le mostramos estos versículos de Levítico 23 a los creyentes, es que dice que son las fiestas ordenadas para los hijos de Israel. Esto nos trae inmediatamente un problema, porque otra de las enseñanzas falsas que se introdujeron desde el monte del vaticinio, desde Vaticano, desde Roma, que se introdujeron dentro de los creyentes, es que los creyentes en Yeshua no son parte de Israel, o son un Israel espiritual que no tiene nada que ver
con el Israel bíblico. Es como si fuera, eso es una iglesia gentil, mientras que la otra es el pueblo de Israel o el pueblo judío. Esto es una enseñanza que no tiene ninguna validez en las escrituras tampoco. Y a las personas que no hayan comprendido que son parte del pueblo de Israel, que Yeshua vino para buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, que cuando nosotros escuchamos la voz de Yeshua es porque somos de esas ovejas de la casa de Israel, que no escuchamos, que nosotros escuchamos, estábamos fuera de la Torá, estábamos fuera del pueblo por desobediencia de nuestros antepasados, pero que cuando escuchamos la voz de Yeshua es porque nosotros somos de esos llamados a regresar otra vez a ser parte del pueblo. O cuando ustedes leen Efesios 2, encuentran que Pablo está diciendo muy claramente que los creyentes en Yeshua que no tenían la ciudadanía de Israel, ahora la tienen. Así que tanto Yeshua como Pablo están afirmando exactamente lo mismo, porque las escrituras son las mismas de Génesis, Apocalipsis. Solamente hay un pueblo escogido, es el pueblo de Israel. La casa de Israel se fue al paganismo, la casa de Judá permaneció en la Torá, pero Yeshua vino en su misericordia y por gracia. El Padre envía a Yeshua. Yeshua es el que viene a buscar esas ovejas perdidas de la casa de Israel. Él nos llama y dice que hoy escucharemos su voz y le seguiremos. Él dice que es el camino para llegar al Padre, es decir, que nos trae de regreso a la casa, y por eso nosotros somos parte de ese pueblo de Israel. Así que como conclusión, cuando entendemos esto, entonces sabemos que las fiestas ordenadas, que el Shabbat y que todo donde dice todos los mandamientos ordenados para Israel son para nosotros porque somos parte de Israel. Si ustedes no han entendido bien esta parte de su identidad, yo les recomiendo que en los estudios que están aquí mismo en la página del Monte de Efraín, ustedes busquen el primero y el segundo estudio, que se llama el plan de Yahweh en las escrituras. Esto es ver las escrituras de Génesis a Apocalipsis, es lo único que nos da a nosotros la seguridad de ser parte del único pueblo que el Eterno eligió a perpetuidad. Así que vamos adelante, sabiendo ya que nosotros somos parte de ese pueblo. Nahum 1:15 nos dice: he aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Celebra, oh Judá, tus fiestas, cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado, pereció del todo. Aquí Nahum le está hablando a la casa de Judá acerca del final, pero no quiere decir que solo Judá celebre las fiestas, sino que Nahum se refiere a la casa de Judá, hablándole de todo lo que vendrá al final y de la redención de Israel. Pero le dice que sobre los montes están los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. ¿Quién es el que trae buenas nuevas? ¿Quién es el que anuncia la paz? ¿Quién es el que viene a poner sus pies sobre el monte de los olivos? Yeshua. Judá inclusive no lo ha conocido, pero lo va a conocer. Zacarías dice que en un solo día todo el pueblo judío va a conocer a Yeshua. Ese privilegio que nosotros hoy tenemos va a ser también para ellos, en un solo día. Por eso Nahum les anuncia que al final, cuando ya el malvado no pueda volver a tocar la casa de Judá, Judá va a ver sobre el monte, al que va a poner sus pies sobre el monte de los olivos y va a traer la paz. Entonces lo anima a que cumpla las fiestas. ¿Por qué? Porque las fiestas son las que se cumplen con Yeshua en cada uno de los pasos de su obra redentora. Vamos a ver entonces las fiestas de Levítico 23. Ya he hecho como esta introducción acerca de lo que son las fiestas. Vamos a ver lo que es el Shabbat. Y vamos a entrar en el Shabbat haciendo un estudio que yo espero que le dé luz a muchas personas que aún o no han comprendido la importancia del Shabbat o no han aprendido cómo celebrarlo, o están tan llenos ahora de mandamientos de hombres que al Shabbat se les ha vuelto toda una carga. Levítico 23 nos dice que la primera de las fiestas, cuando dice, habló Yahweh a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles,
Las fiestas solemnes de Yahweh, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. Y lo primero que nos habla el Eterno es el Shabbat. 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo. Santa convocación, ningún trabajo haréis. Día de reposo es de Yahweh, en donde quiera que habitéis. Esta es entonces la primera de las fiestas. Nos dice, guardarán pues, en Éxodo 31, nos dice, guardarán el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Éxodo 31, 16. Aquí vamos a ver algo que es muy importante. Deuteronomio 4:2 dice, no añadas a las palabras que yo os mando, ni quitéis de ellas, de modo que guardéis los mandamientos de Yahweh vuestro Elohim, que yo os mando. El Eterno nos ordenó que nadie podía ni quitar mandamientos ni poner mandamientos. Tampoco los pueden cambiar, no pueden añadir, no pueden quitar. Esto que nos está diciendo, que nadie puede cambiar el día de reposo. Él mismo lo ordenó. Entonces dice también en Deuteronomio 12:32, tendréis cuidado de hacer todo lo que yo os mando. No añadiréis ni quitaréis. ¿Se dan cuenta? Ningún hombre, porque siempre dicen que no, que cambiaron el día de reposo porque Jesús resucitó en el primer día de la semana. Entonces por eso se cambió. Mire, el Deuteronomio 12 nos dice muy claro que como una orden mandatoria, nadie puede ni añadir, ni quitar, ni cambiar ninguno de los mandamientos del Eterno. Nadie. Deuteronomio 13:18 dice, con tal de que obedezcas la voz de Yahweh tu Elohim, guardando todos sus mandamientos que yo te mando hoy. La palabra es para siempre, no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, para hacerlo recto ante los ojos de Yahweh tu Elohim. ¿Cuál es el cuarto mandamiento? El cuarto mandamiento es, acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Por qué dice acuérdate? Porque el día de reposo fue santificado y separado desde la misma creación. Por eso no es un mandamiento nuevo desde la creación. Entonces, por eso el Padre empieza su mandato en los 10 mandamientos, empieza el mandamiento del Shabbat diciendo, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Yahweh tu Elohim. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Yahweh los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Yahweh bendijo el día de reposo y lo santificó. Nomás en estas palabras podíamos hacer solo con este versículo toda la enseñanza del Shabbat. Primero porque nos tenemos que acordar del día. Lo tenemos que santificar, es un día, santificarlo es hacerlo un día diferente a los demás días de la semana. Recuerden, santo quiere decir apartado o diferente. Él dice, van a trabajar 6 días y el séptimo día es un día para el Eterno. Es un día que debe ser separado para él, donde nadie, por eso hace toda la lista, nadie debe trabajar, ni nosotros, ni nuestros hijos, ni los siervos, ni los criados, ni siquiera los animales. Es un día para que todos reposen. Ni el extranjero, no importa que la persona que esté en nuestra casa no sea creyente, o pertenezca por allá a otra religión o cualquier cosa, no importa. Si está dentro de nuestra casa, no debe trabajar en el día de reposo. ¿Y por qué? Nos da la razón. Porque acuérdense de la creación, porque en 6 días se hicieron los cielos y la tierra, y el séptimo día Yahweh reposó y lo bendijo. Es muy curioso que la iglesia, que siempre habla de los 10 mandamientos, y dice, no, es que ya la Torah no hay que guardarla, hay que guardar los 10 mandamientos, pero igual tampoco lo guarda, porque este es el cuarto mandamiento que ha sido cambiado por Roma, y un cambio que se aceptó sin ningún problema. El día de reposo fue santificado entonces desde la creación. Ahora,
cuando nosotros estamos en Israel, siempre se habla, y muy especialmente en este tiempo final, en este tiempo que nosotros estamos de regreso a la casa, se habla con mucha frecuencia de la diferencia entre los naturales de Israel y los extranjeros. Entonces se dice, ah, no, es que la Torá y el día de, el Shabbat es para los judíos, para los que han sido naturales en Israel, y para los extranjeros o los gentiles no es la Torá, sino las leyes noágidas, y no, ustedes no tienen que guardar el Shabbat, y una cantidad de cosas que solo viene de enseñanzas que también el enemigo introdujo dentro del pueblo judío. Esto, todo el que le hable a usted de leyes noágidas y de que la Torá no es para los gentiles y de que eso no nos corresponde, pueden salir de allí corriendo porque están escuchando la voz del enemigo. Les voy a probar en las escrituras que la voz del Eterno dice lo contrario. Dice, un mismo estatuto tendréis ustedes los del pueblo y el extranjero que resida con vosotros. El extranjero se refiere a los gentiles que han creído en el Elohim de Israel. Este es estatuto perpetuo a través de vuestras generaciones. Como vosotros, así será el extranjero delante de Yahweh. Es decir, como un natural israelita será el extranjero. No hay ninguna diferencia. El Eterno no establece esa diferencia entre personas como de dos rangos que ha establecido Judá. Eso es una mentira que introdujo el enemigo muy clara, donde él tiene toda la intención de que la misma intención que tiene cuando introdujo todos esos cambios y esas doctrinas falsas a través de Roma, que es la de dejar a la casa de Israel completamente por fuera del plan. En el versículo 16 de Números 15 también lo vuelve a confirmar, dice, una misma Torá, una misma ley y una misma norma tendréis vosotros, le está hablando al pueblo de Israel, y el extranjero que reside con vosotros. Así que según el Padre no existe ninguna diferencia, la Torá es para todos y todos somos iguales a los ojos de Él. En Éxodo 31:12 dice, Yahweh habló además a Moisés diciendo, tú hablarás a los hijos de Israel y dirás, escuchen esto con mucha atención, ciertamente guardaréis mis días de reposo, los Shabbat, porque es una señal entre yo y vosotros. El Shabbat es la señal de que nosotros somos los hijos de Elohim. A través de vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Yahweh que os santifica. Guardaréis el Shabbat porque es sagrado para vosotros. El que lo profane morirá irremisiblemente. Es decir, será expulsado del pueblo. Cualquiera que haga trabajo en él será excluido del medio del pueblo. 6 días se trabajará, pero el séptimo será día de reposo consagrado al Eterno. Cualquiera que haga trabajo en Shabbat morirá. Esto es muy importante. Aquí vemos dos cosas. La primera, el Shabbat es una señal entre el Padre y sus hijos. Cuando la iglesia cambió el día de reposo, lo más importante que perdió, no solamente que fue expulsada del pueblo, sino que perdió también la señal de hijo de Elohim. Y esto nos debiera hacer reflexionar, porque miren lo que va a suceder con la señal. Sigamos leyendo acá. Los hijos de Israel guardarán el Shabbat celebrándolo como pacto perpetuo. Perpetuo es para siempre, nadie lo iba a cambiar, nadie lo podía cambiar como ya vimos. Y será señal para siempre, perpetuamente será señal. ¿Eso qué quiere decir? Que ese domingo que está guardando la iglesia es una señal pero con Roma, pero el Shabbat es la señal con el Eterno, porque dice la señal para siempre entre yo y los hijos de Israel. Porque en 6 días Yahweh hizo los cielos y la tierra y en el séptimo reposó. Cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, dio a Moisés las 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Elohim. Con su propio dedo el Eterno escribió estas palabras, que el Shabbat sería la señal entre Elohim y sus hijos. Así que, pastor que me escucha o persona, todos los creyentes que me están escuchando, usted no guarda el Shabbat, usted no tiene la señal de ser un hijo.
¿Y qué importancia tiene esta señal? Vamos a ver un ejemplo. Apocalipsis 9:4. Apocalipsis 9:4 dice, y se le mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Aquí de qué nos está hablando Apocalipsis. Devolvámonos un poquito para entender el contexto. Y miren la seriedad del contexto. Dice, el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del abismo. Aquí estamos hablando nada más y nada menos cuando es desatado Abadón y el que tiene la llave del abismo, y se abre el pozo del abismo y suben del abismo, suben como langostas, son espíritus inmundos que van a salir sobre la tierra en una cantidad tal que nos dice que se va a oscurecer la tierra por la cantidad misma de espíritus inmundos saliendo del abismo en esta quinta trompeta. Pero el Eterno le pone a estos espíritus inmundos, les pone una condición. Ustedes no pueden dañar ni la hierba de la tierra, ni cosa verde alguna, ni ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tengan el sello de Elohim en las frentes. Estos espíritus inmundos van a poder atacar a los que no tienen el sello de Dios, mientras que a los que tenemos el sello no nos pueden tocar. Ustedes, yo sé que muchos pensarán en este momento, ay, pero hay un rapto y nosotros ya nos hemos ido para eso. Escuche también el estudio sobre el rapto, para que ustedes se den cuenta en las escrituras que no hay ningún rapto, y que eso lo vamos a vivir, y que cuando nosotros estemos allí, la única protección que vamos a tener va a ser tener el sello de Elohim en nuestra frente. El sello de Elohim proviene, según las escrituras, de guardar el Shabbat y de guardar la fiesta del pan sin levadura. Pero si usted no está guardando el Shabbat, usted no tiene el sello. Y si no tiene el sello, estos espíritus inmundos de la quinta trompeta pueden hacerle daño y pueden tocarlo. Así que tenemos que abrir los ojos. Ustedes saben por qué el Eterno nos está quitando el velo en este tiempo, porque nos está preparando para ese tiempo final, porque Él nos prometió que si nosotros creíamos en Yeshua, Él nos libraría de la ira venidera. ¿Cómo nos libra? Estando en obediencia. ¿Cómo nos libra? Teniendo el sello. Pero no solo por el hecho de que nosotros digamos que creemos en Yeshua, que creemos que Él existe. Yo sí creo en Yeshua, yo sí sé que Jesús existe. Eso no importa. Si el mismo Yeshua lo dijo en Mateo 7. No es el que me dice Señor, Señor, el que heredará el reino de Elohim, sino el que hace la voluntad del Padre. Y dice que en aquel día Él no lo reconocerá y le dirá, apártense de mí, hombres sin Torah, hombres sin ley, aunque hubieran hecho milagros. Es que estas palabras, yo sé que las repito, pero es que tienen que entrar en esos corazones que a veces están tan duros para salir de las tradiciones de los hombres. Tener la señal de Elohim en nuestra frente, tener la señal de obediencia, tener la señal de padre a hijo, que es el Shabbat, es completamente indispensable. Pastor, si usted ya entendió que el Shabbat es el día de reposo real, verdadero y eterno, como dice el Padre en su palabra, y usted por temor no le está diciendo a la iglesia la verdad, porque sabe que al cambiar de domingo al Shabbat mucha gente se le va a ir y todo se va a desajustar en su congregación. Usted los está condenando. Usted los está condenando a que en cualquier momento que empiece ese tiempo final estén todas esas ovejas sin ninguna protección del Padre, y será responsable de todas esas almas. Estamos hablando de cosas muy serias, porque lo que viene es muy serio. No se trata simplemente de que usted celebra el Shabbat y yo celebro el domingo y aquí todos vamos bien y nosotros aquí cantamos y pasamos felices en la iglesia. No se trata de eso. Se trata de obedecer con mucha responsabilidad y con mucha seriedad lo que el Eterno dice. Y el Eterno dice que la señal de que somos hijos de Él es el Shabbat. Así que no hay excusa. Aquí no hay nada que ir a decirle, porque en aquel día el Eterno mismo le va a decir,
estaba en mi palabra. Recuerda, mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento. Hoy lo más triste es que no nos falta conocimiento, hoy nos falta decisión, hoy nos falta capacidad para dejar atrás las tradiciones de los hombres. Hoy nos falta el valor para enfrentar eso y para enfrentar a todos los que se nos oponen con ese cambio y para decirle, mire, sabe que aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Elohim me recogerá, no importa, si me quedo solo, pero me quedo con el Todopoderoso cuidándome a mí, con nosotros bajo sus alas, así, ahí donde queremos estar. ¿Para qué nos sirve el resto de la congregación? ¿De qué nos van a proteger? Pero no, esta es la importancia que tiene, es uno de los ejemplos, esto es solo uno de los ejemplos para lo que es importante tener la señal del Eterno. Ezequiel 20:19 dice, yo soy Yahweh vuestro Elohim, andad según mis estatutos, guardad mis decretos y ponedlos por obra. Escuchen esto, y cuando dice esto, comienza diciendo, santificad mis Shabbat y serán una señal entre mí y vosotros. De nuevo, a través del profeta Ezequiel, el Padre está recordándole a sus hijos que el Shabbat es una señal. Pero ¿sabe lo que dice a través de Ezequiel? Dice, pero los hijos se rebelaron contra mí. No anduvieron según mis estatutos, no guardaron mis decretos poniéndolos por obra, los cuales el hombre que los cumpla por ellos vivirá. Profanaron mis días de reposo, por lo cual dije que derramaría sobre ellos mi ira para agotar en ellos mi furor en el desierto. Esto fue lo que la iglesia le dijo. Esto fue lo que la iglesia le dijo. No nos importa que el mandamiento sea el Shabbat. Nosotros lo cambiamos porque así lo ordenó Roma. Lo vamos a cambiar. Porque ese día resucitó Yeshua. ¿Y quién dijo? Ni el mismo Yeshua ni los discípulos dijeron que se cambiara por eso. Y Yeshua, recordemos que después de resucitado, anduvo 40 días con los discípulos. ¿Por qué no les dijo? No, entonces vamos a cambiar el día del Shabbat por la resurrección. Ni se tocó el tema, porque él mismo dijo, yo no vine a abolir la ley. Entonces, es una señal, nos dice Éxodo 31:13 y Ezequiel 20:12. Ahora, el Eterno también quiere que nosotros llamemos al Shabbat delicia, día santo del Señor y día glorioso. Isaías 58:13 dice, si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Yahweh, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Yahweh, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra. Escuchen la promesa. Te deleitarás en Yahweh, te haré subir sobre las alturas de la tierra, te daré a comer la heredad de Jacob tu padre. La tierra prometida es para los que guarden el Shabbat. Dice, porque la boca de Yahweh lo ha hablado. Y cuando él habla, se cumple. Porque a su voz tiemblan aún los cielos y la tierra. Lo que el Padre dice, así se cumple. Él dice y hará. Así que Él nos dice que nosotros debemos aprender a ver ese día como un día de delicia, como un día santo, como un día, es un día esperado en la semana. ¿Saben cuál es el problema? Que nosotros no tenemos en nuestra mente el concepto de lo que es reposar, lo que es de verdad descansar. Y para los que todavía no han comenzado a celebrar el Shabbat, yo les digo en mi propia experiencia, y sé que es la experiencia de muchos de los que me están escuchando, no hay una delicia igual a que llegue el Shabbat, porque uno aprende a organizar su vida de tal manera que de verdad va a tener un día que es de descanso, un día en el que uno finalmente como que vuelve a cargar baterías para la semana siguiente. Yo les cuento que en la experiencia que yo viví, especialmente cuando tuve la revelación del Shabbat, que la tuvimos con mi esposo, nosotros tuvimos una experiencia que fue muy grata, tal vez por eso tan rápidamente aprendimos a amar el Shabbat. Nosotros trabajábamos tan duro toda la semana, trabajábamos bien fuerte, trabajábamos físicamente muy fuerte. Siempre, todos los días salíamos de la casa en Long Island donde vivíamos, salíamos de la casa a las 5 de la mañana y estábamos de regreso por lo menos a las 5 de la tarde.
Era un trabajo que al fin de la semana nosotros estábamos tan cansados, pero nos habíamos acostumbrado a que el sábado a que el sábado sobre todo era el día de comprar las cosas que se necesitaban para la semana siguiente, de planificar el trabajo. Así que aunque no salíamos de la casa, seguíamos en cuestión de trabajo o íbamos a comprar materiales y cosas para que se necesitaban en el transcurso de la semana. El domingo entonces íbamos en la mañana a la iglesia, cuando estábamos en la iglesia cristiana, íbamos en la mañana a la iglesia, pero siempre teníamos algo que hacer en la tarde. Así que cuando regresaba otra vez el lunes y comenzamos estas semanas tan difíciles, nos sentíamos que el tiempo que teníamos para descansar no era suficiente. Cuando llegó el Shabbat nos cuestionamos muchas cosas. ¿Cómo vamos a tener el tiempo para conseguir materiales, trabajadores, bueno, de todo lo que teníamos que conseguir? ¿Cómo teníamos el tiempo? ¿Cómo podíamos sacar el Shabbat? Pero tomamos la decisión en nuestros corazones de obedecer al Padre. Dijimos, no, vamos a obedecer, no importa, vamos a ver qué pasa. ¿Saben qué? Nos dimos cuenta de cuánto tiempo pierde uno entre la semana y cómo uno puede aprender a aprovecharlo. De todas maneras, cuando llegaba el viernes ya en la noche, por un lado teníamos adelantado muchísimo de lo de la semana entrante, que nos estábamos afanando para poder descansar en el Shabbat, y empezamos a tener verdaderamente un tiempo de reposo físico, de reposo espiritual, un tiempo donde podíamos permanecer horas solamente sentados descansando. Y eso nos fue enseñando a nosotros la importancia del Shabbat. Por ningún motivo, en obediencia, como vamos a ver ahorita, ni comprábamos, ni vendíamos, ni hacíamos nada que tuviera que ver con trabajo. Y aprendimos a descansar y sobre todo aprendimos a manejar el tiempo. Y curiosamente, en vez de ganar un solo día de reposo, ganamos 2. Porque nos esforzábamos tanto en la semana por tener todo listo que al final hasta el domingo nos quedaba también para descansar. Y si alguna cosa quedaba pendiente, la hacíamos el domingo en la tarde. Así que como mínimo teníamos como día y medio para descansar verdaderamente. Esto fue algo que a nosotros nos llenó de gozo y nos permitió entender lo que es el Shabbat. El Shabbat es una delicia, aún en las labores de la casa. Hoy estoy en otro trabajo muy diferente que es el de enseñar la palabra, pero estoy aquí en mi casa y aún en la casa es una delicia ver que llega el Shabbat. Es el día en que yo ya quedó lista la casa, quedaron arregladas y voy a estar aquí, no estoy en la congregación, entonces quedó arreglado también la comida para el día siguiente. Y es un día en el que me puedo dedicar a escuchar la palabra, a descansar, a dormir, a hacer lo que en el resto de la semana no tengo el tiempo de hacer. Ahí es cuando uno entiende, es una delicia el Shabbat, es una delicia el día de reposo. Por algo, el Padre dijo que el Shabbat era hecho para el hombre y no el hombre para el día de reposo. Por eso, cuando nosotros empezamos a llamarlo delicia, es un día que nos olvidamos de todas las cosas y simplemente compartimos como familia, estamos en contacto con nuestro Elohim, aprendemos de su Torah y descansamos simplemente. Eso es lo que hace que nosotros hagamos de ese día un día diferente. ¿Cuál es el día de reposo? El día de reposo es el séptimo día. Es el séptimo día, 6 días trabajarás, el séptimo día es día de reposo. Es muy interesante ver que antes de que el día de reposo fuera ordenado en los 10 mandamientos en el Sinaí, ya estaba ordenado para Israel, porque acabamos de ver que fue desde la creación. Y una de las pruebas de que era desde la creación y que lo seguían guardando, precisamente lo encontramos en Éxodo 16:4. Todavía no han llegado al Sinaí, y dice la palabra: entonces el Señor dijo a Moisés: he aquí haré llover pan del cielo para vosotros, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de cada día para ponerlos a prueba si andan o no en mi ley, en mi Torah.
Y sucederá que en el sexto día, cuando preparen lo que traigan, la porción será el doble de lo que recogen diariamente. 6 días lo recogeréis, pero el séptimo día, día de reposo, no habrá nada. Sucedió que el séptimo día algunos del pueblo salieron a recoger, pero no encontraron nada. Así que el día de reposo es eterno. Con esto de cuál es el día de reposo, que es el séptimo día, quiero darles muy rápidamente algunos puntos, por ejemplo, para que muchos que están confundidos ahora con el tema del Shabbat lunar tengan argumentos para refutar esta enseñanza que el enemigo ha venido, que introdujo en este tiempo final. Ahora salió la gran mentira del Shabbat lunar. El Shabbat lunar, entonces, hay muchos falsos maestros que están diciendo, no, el Shabbat no es el séptimo día, el Shabbat tiene que ver es con la luna, es un calendario lunar, así que a partir del primer día del mes, así que a partir del primer día de la luna nueva se comienzan a contar los días del Shabbat. Esto es una mentira que no se puede sostener en las escrituras y les voy a dar por lo menos algunas cosas muy rápidas porque esto nos daría para todo un estudio. Lo primero es la misma creación. En la creación, en Génesis 1:14, encontramos que en el día cuarto Elohim creó el sol, la luna, las estrellas. Le dice las lumbreras en los cielos para separar el día de la noche y para servir de señales, para estaciones, para días y años. No para el Shabbat, no fue establecido para el Shabbat. Ahora, fue establecido en el día cuarto. ¿Y cuándo fue Shabbat en la creación? En la creación solo 3 días después fue Shabbat. ¿Eso qué quiere decir? Que la luna que fue creada en el día cuarto era por lo tanto una luna nueva, porque no la iba a crear ya pasada, se entiende que comenzó el ciclo. Aunque muchos dicen que no, que la puso como luna llena desde el principio, no importa. Igual, 3 días después de la luna nueva, de la creación de la luna en el día cuarto fue Shabbat. Si el Shabbat lunar, si la enseñanza del Shabbat lunar fuera cierta, entonces a partir de la creación de la luna hubiera contado los 6 días de trabajo y el séptimo día hubiera sido el día de reposo. En segundo lugar, el año nuevo fue ordenado en la luna nueva de primavera, de acuerdo a Éxodo 12. En Éxodo 12 el Eterno le dice al pueblo de Israel, habló Yahweh a Moisés y Aarón diciendo, este mes será principio de los meses, para vosotros será el primero de los meses del año. Él estableció que ese era el principio del mes de Abib, en la luna nueva de primavera. Pero ¿qué sabemos en relación al Shabbat lunar? Que sabemos el día en que fue establecido, es decir, el día que el Eterno dijo, hoy será el primer día del año para ustedes. ¿Qué día era? Nosotros sabemos por las escrituras que ese día era el día cuarto de la semana. Era el día cuarto de la semana. Y 3 días después fue Shabbat, de nuevo. ¿Por qué sabemos que es el día, que era el día cuarto? Es muy fácil. Si nosotros vamos a Éxodo 16, en el segundo mes, nos dice que estableció en Éxodo 12, estableció que hoy comienza el año para ustedes. Y en Éxodo 16, en el segundo mes, dice que el pueblo murmuró en el día de reposo contra el Eterno porque estaban cansados del maná y entonces se le dan las instrucciones de empezar a recibir, van a empezar a recibir el maná al día siguiente por 6 días y en el sexto día van a coger una doble porción para poder tener alimento para el Shabbat. Las escrituras nos dicen que fue el día 15 del segundo mes que murmuraron. La escritura lo dice, que era el día 15 del segundo mes y era día de reposo. Aquí hasta ahí muchos dirán de los del Shabbat lunar. Se da cuenta, 15 se estaba cumpliendo con el Shabbat lunar, de acuerdo a esto, pero no es cierto, porque si empezamos a devolver el calendario, si nosotros a partir de ese día 15 de reposo del mes segundo empezamos muy fácil a contar 30 días hacia atrás,
Vamos a llegar a que el primer día de ese año fue en el día cuarto. Y esto no es coincidencia, nosotros tenemos un Elohim de códigos. Así que igual que la creación fue en el día cuarto y 3 días después fue Shabbat, él instituyó por primera vez el año para comenzar en un día cuarto y 3 días después fue Shabbat. Pero esto ahí no para, porque también en un día cuarto murió Yeshua y 3 días después resucitó. Es el mismo código, es el mismo proceso, porque ese es nuestro Elohim. Hace todas las cosas perfectas. Así que si el año fue establecido en la luna nueva y la luna nueva era el día cuarto, es imposible que la enseñanza del Shabbat lunar sea cierta. En tercer lugar, de acuerdo a Ezequiel 46, son días diferentes con ofrendas diferentes. Ezequiel 46 dice: así ha dicho Yahweh el Señor, la puerta del atrio interior que mira al oriente estará cerrada los 6 días de trabajo y el día de reposo se abrirá, y se abrirá también el día de luna nueva. Si la luna nueva fuera el día si el día de reposo fuera en la luna nueva, pues no tenía que haber hecho la advertencia de dos días en los que se iban a abrir las puertas del atrio. Ahora, pero si seguimos leyendo, encontramos esto muy interesante. Asimismo, adorará al pueblo de la tierra delante de Yahweh a la entrada de la puerta en día de reposo y en las lunas nuevas. También lo está poniendo como 2 días que son diferentes. El holocausto que el príncipe ofrecerá a Yahweh en el día de reposo serán 6 corderos sin defectos. Eso, en el día de reposo, la ofrenda serán 6 corderos y un carnero sin tacha. Y por ofrenda una efa con cada carnero y con cada cordero una ofrenda conforme a sus posibilidades y un hin de aceite con el efa. Mas en el día de luna nueva la ofrenda será un becerro sin tacha de la vacada, 6 corderos y un carnero. Si las ofrendas son diferentes, que quiere decir que son días diferentes, otra vez probamos que la enseñanza del Shabbat lunar es una enseñanza completamente falsa. Ahora, si la enseñanza del Shabbat lunar, de que el Shabbat está guiado por la luna y no por los 6 días y el séptimo de reposo, entonces si esa enseñanza del Shabbat lunar es correcta, entonces Yeshua es un falso profeta. Entonces Yeshua no es el Mesías, porque si Yeshua murió el día 14 del mes de Aviv y resucitó 3 días después, 3 días después y 3 noches, en el día siguiente al Shabbat, entonces según el Shabbat lunar, Yeshua murió comenzando el día de reposo del Shabbat lunar. Tendría que haber, no hay sino 2 opciones: o Yeshua resucitó al día siguiente, lo que lo haría un falso profeta, o resucitó 7 días después, y eso no tiene ninguna lógica. Entonces, eso que prueba que la enseñanza del Shabbat lunar es una enseñanza falsa. También Shavuot es imposible cumplirlo cuando se sigue la enseñanza del Shabbat lunar, porque yo los animo a que ustedes cuenten 50 días en el día después del día de reposo y cuenten 7 Shabbat y el día siguiente sea Shavuot. De ninguna manera les va a dar la cuenta. De ninguna manera les va a dar la cuenta. ¿Por qué el enemigo introdujo esto del Shabbat lunar? Porque si el Shabbat lunar está supuesto a caer un día, en una ocasión caería un martes o caería un jueves, la próxima vez caería, la próxima semana cambiarían los días. ¿Cómo es posible que la gente pueda guardar ese día? Si la gente, por ejemplo, que está trabajando, ¿qué hace? Que la semana entrante Shabbat es miércoles, entonces no puedo venir a trabajar, y la próxima es jueves. Es un caos esta enseñanza, que lo único que pretende es confundir al pueblo de Elohim. La realidad es que nosotros podemos comprobar en las escrituras que el Shabbat que se guarda hoy es el mismo Shabbat que se guardaba en el tiempo de Yeshua. 6 días se trabajan y el séptimo día es día de reposo. Entonces, como decíamos ahora, el Shabbat fue creado para el hombre
para el hombre, para que el hombre descanse, para que el hombre se renueve, para que tenga un día con su creador y con su familia. También dice la escritura que Yeshua es el Señor del Shabbat. Dice, porque el Hijo del Hombre es Señor del Shabbat. ¿Por qué Yeshua es Señor del Shabbat? ¿Dónde podemos nosotros comprobar eso? En Daniel 7:13. Miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. ¿Cómo se definió Yeshua? Como el Hijo del Hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio, un dominio eterno que nunca pasará, y su reino, uno que no será destruido. Por eso Yeshua es el Señor del Shabbat, porque a él le fue dado, por el Eterno, le fue dado el dominio, la gloria y el reino sobre todas las cosas, sobre todas las cosas. Esto lo encontramos en Daniel 7:13. Ahora, mi pregunta para la iglesia es, si Yeshua es el Señor del Shabbat, ¿por qué no lo guardan? ¿Por qué guardar el día de Roma si Yeshua es el Señor del Shabbat, como dice la Escritura? Yeshua mismo guardó el Shabbat. Dice, llegó a Nazaret donde se había criado y según su costumbre entró en la sinagoga el día de reposo y se levantó a leer. Miren, Yeshua guardó el Shabbat siempre. Los apóstoles guardaron el Shabbat siempre. No hay ni una sola referencia en las Escrituras que diga que se cambió el día de reposo después de la muerte o de la resurrección de Yeshua. Y si nosotros estamos siguiendo los pasos de Yeshua, debemos andar como él anduvo. Y él celebraba y guardaba el Shabbat conforme a su costumbre, conforme a la obediencia. Las mujeres descansaron en Shabbat después de la muerte de Yeshua. Si Yeshua les hubiera hablado de un cambio, seguramente que ellas hubieran tenido algún indicio en este momento. Pero dice Lucas 23, cuando regresaron, prepararon especias aromáticas y perfumes, y en el día de reposo descansaron según el mandamiento. Muchas personas de la iglesia dicen, pues claro, porque ellas eran judías, pero es que nosotros no. No, las cosas no han cambiado. Nosotros somos tan parte de Israel como eran ellas. Los apóstoles celebraban sus reuniones en Shabbat, en Hechos 13:1, Hechos 13:42. Siempre los encontramos en el día de reposo, hablando sobre las buenas nuevas. Hechos 16:13 dice, en un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse oración y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Todo esto ocurría en los días de reposo. Ellos nunca lo cambiaron. Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Pablo siguió guardando el Shabbat. En Hechos 18 dice, discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Nosotros sabemos entonces, ya lo vimos, que Yeshua dijo que no iba a abolir la ley y parte de la ley es el Shabbat, así que sabemos que no. Sabemos que el Shabbat es una sombra de lo que ha de venir. Es decir, es una sombra del reinado milenial de Yeshua. Dice en Colosenses que nadie se constituya en juez con respecto a comida o a bebida en cuanto a días de fiesta o luna nueva o días de reposo, que son sombra de lo que ha de venir. Ya vimos la importancia, que no es para desechar porque sea sombra, y no todo lo contrario, que es muy importante guardarlo. Y lo que está diciendo aquí es que nadie empiece a burlarse o a menospreciarlos a ustedes porque están guardando el día de reposo o el día de luna nueva, porque esos son parte de lo que se va a cumplir proféticamente. Cuando el Eterno haga cielos nuevos y tierra nueva, el Shabbat seguirá siendo guardado por toda la humanidad. Esto ya lo vimos en Apocalipsis 21:1 y en Isaías 66:22. Vimos también, nadie puede cambiar los mandamientos del Padre. Ahora, después de la resurrección de Yeshua, ¿dónde se reunían los apóstoles? En el templo, dice Lucas 24:53. Ellos nunca dejaron de ser judíos, nunca dejaron de ir al templo, nunca dejaron de guardar Shabbat, nunca dejaron de asistir a la sinagoga. Esto solamente nos lo cambió Constantino 300 años después de Yeshua.
Jesús advirtió acerca del tiempo final en Mateo 24:20, orad que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Entonces la pregunta es, ¿será que Jesús no sabía que se iba a cambiar el día de reposo por su resurrección? Pues sí, eso no estaba en el corazón ni en la mente de él, desobedecer al Padre, mucho menos cambiar uno de los mandamientos que es prohibido en la Torá hacerlo. Hechos 27:9 es uno de los textos que más se toman como argumento para decir que el Shabbat se cambió. Entonces dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Entonces, hasta ahí la iglesia dice, ¿sí ve? Ellos estaban reunidos el primer día de la semana, el domingo, y él tenía que salir al día siguiente, o sea que tenía que salir el lunes. Entonces dice que alargó el discurso hasta medianoche. Pero si nosotros leemos atentamente, esto ya lo vimos en el estudio de los Hechos de los Apóstoles, pero para los que no han visto el estudio, es muy interesante analizar bien esta palabra, porque nos dice, el primer día de la semana, ¿cuándo comienza el primer día de la semana? Lo que pasa es que como la iglesia tiene la mentalidad de Roma, el día de la semana comienza a la medianoche, pero en las escrituras, en el plan del Eterno, el día comienza cuando cae el sol. ¿Qué quiere decir? Que cuando se terminó ese Shabbat, digamos que en este momento son las 6 o 7 de la noche, entonces ya comenzó el primer día de la semana, porque a esa hora comienza el primer día, termina el séptimo día de reposo, 6 o 7 de la noche, y comienza el primer día de la semana. Entonces dice que estaban reunidos para comer, para partir el pan. Claro, ellos iban a cenar juntos, después ya había terminado el Shabbat, hicieron las oraciones de Havdalah seguramente, y ahora se reúnen para cenar. Pablo tiene que salir el primer día de la semana, el domingo en la mañana, digámoslo así, va a salir y entonces habló hasta la medianoche. Fíjese que no quiere decir que Pablo habló del domingo desde las 10 de la mañana hasta la medianoche. Él dice acá que comenzó cuando ya había oscurecido y habló hasta la medianoche. ¿Cuál es la prueba? Dice, y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Si fuera en el día, ¿para qué había lámparas? Pero había lámparas porque era de noche. El joven que cayó y todo el resto de cosas. Pero como esto se utiliza para decir que se reunían el primer día de la semana, los animo a que pongan en sus mentes el verdadero principio del día según el Elohim al que nosotros le creemos. Tenemos que salir de Roma, amigos. Nosotros tenemos que salir de todas esas enseñanzas paganas. Roma estableció que el día comenzaba a la medianoche por la adoración al sol, porque es el momento en que el sol comienza a levantarse. Entonces el día se estableció que era desde el momento en que empezaba a levantarse el sol. Nosotros no adoramos al sol, nosotros adoramos al creador del cielo y de la tierra. Ahora, la presentación de las ofrendas es otro de los argumentos que la iglesia utiliza. Dice, no, mire que las ofrendas las recogían el primer día de la semana. Primera de Corintios 16:2, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan ofrendas. ¿Por qué Pablo dice que no se recojan ofrendas cuando él llegue? Porque él va a llegar en Shabbat. ¿Y por qué se recogen el primer día de la semana? Es decir, a las 7 de la noche del día sábado, cuando ya comenzó el primer día de la semana, se recogen las ofrendas. ¿Por qué? Porque está prohibido por la Torá manejar dinero en día de reposo. No debe ser. Entonces, Pablo les está diciendo, ustedes cuando termine el día de reposo, antes de que yo llegue, antes del día de reposo, entonces en el primer día de la semana anterior recojan las ofrendas para que en el próximo día de reposo que yo vaya a enseñar, ustedes no tengan que recogerlas, no tengan que violar la Torá. Pero todo esto, como les digo, es parte de comprender cuál es el tiempo del Eterno. Hebreos 4, esto es otro argumento que la iglesia utiliza. Dice, no, es que Hebreos 4 habla de un cambio del día. El versículo 8 dice, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. ¿Eso qué quiere decir? Dice la iglesia, que estaba hablando del domingo, que se iba a cambiar el reposo del sábado por el domingo. Eso no es cierto.
Y volvemos con una advertencia que hice antes. La advertencia es el hecho de partirlos en capítulos y versículos, los libros, eso fue algo adoptado por los hombres, pero si nosotros leemos el contexto completo, vamos a ver el significado. Cuando nosotros leemos Hebreos 3, nos damos cuenta que de lo que está hablando el Eterno es del pueblo que por desobediencia a los mandamientos no entró en la tierra prometida. Entonces no entraron en el reposo del milenio de la tierra prometida. Por eso dice que no hablaría después de otro día, o sea, de otra oportunidad, que es la que nosotros estamos teniendo en este momento para entrar en la tierra prometida. La pregunta es, si esa primera generación que murió en el desierto no entró por desobediencia, ¿vamos a entrar nosotros por desobediencia también ahora? ¿Cómo es posible que la iglesia le diga a las personas, bueno, esa primera generación no entró por desobediencia, pero ustedes tranquilos sigan desobedeciendo porque ya no hay mandamientos? Eso no tiene ninguna lógica. Todo lo contrario, ahora tenemos que tomar ese consejo. Si ellos por desobediencia no hallaron ese milenio de reposo, nosotros tenemos que obedecer ahora para encontrarlo. Ahora, leamos entonces, ya para terminar, la promesa que se hace a los extranjeros, a los gentiles que creen en Yeshua y son añadidos a Israel. Isaías 56. Así ha dicho Yahweh, guardad derecho y hacer justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Bendecido el hombre que hace esto y el hijo de hombre que lo abraza, el que guarda el día de reposo para no profanarlo, y el que guarda su mano de hacer todo mal. Y el extranjero, o sea, el gentil, que sigue a Yahweh, no hable diciendo, me apartará totalmente Yahweh de su pueblo. Ni diga al eunuco, he aquí que soy árbol seco, porque así ha dicho Yahweh. A los eunucos y a los extranjeros, que guarden mis días de reposo, no el día de reposo de Constantino, el Shabbat, y escojan lo que yo quiero. ¿Qué es lo que quiere el Padre? Que descansemos el séptimo día. Y abracen mi pacto. Yo les daré lugar, escuchen la promesa, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas. Nombre perpetuo les daré que nunca perecerá. Esta es una promesa que no podemos olvidar. Y es una promesa que hemos desechado por siglos ya. Llevamos ya casi 2000 años de desechar esta promesa, inventándose y siguiendo los pasos de un hombre pagano, adorador del sol, que creó la Iglesia Católica y que cambió el día para honrar al Dios Sol. Y sigue diciendo, y a los hijos de los extranjeros que sigan a Yahweh para servirle, y amen el nombre de Yahweh para ser sus siervos. Miren esto, los hijos de los gentiles que sigan a Yahweh y que amen el nombre de Yahweh, a los que guarden el día de reposo, es la promesa, a los que vengan a mi Shabbat para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Y sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptados en mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Dice Yahweh el Señor, el que reúne a los dispersos de Israel, y añade, y aún juntaré sobre él a sus congregados. Miren, más claras que estas palabras no hay. Yo los animo, lean otra vez, lean Isaías 56 y piensen de lo que están perdiendo sin guardar el Shabbat, de que el Padre mismo los lleve en su presencia, los bendiga, los llame mejor, que les dé un nombre mejor que el de hijos e hijas. Todo esto lo están desechando, ¿por qué? Por seguir una doctrina de un hombre. Es increíble. De verdad que hoy que tenemos el conocimiento y los ojos abiertos, es increíble que alguien pueda volver otra vez al domingo, que alguien pueda pensar en que amando al Eterno siga profanando el día de reposo. ¿Hasta cuándo sería Shabbat, día de reposo? Dice, guardarán los hijos de Israel el día de reposo por pacto perpetuo. Perpetuo significa para siempre. Eso sí no tiene más explicación.
¿Cómo tenemos que celebrarlo? Vamos rápidamente a mirar lo que la escritura dice que hay que celebrar. Primero nos tenemos que acordar que es el día santo. No es que, ay, ¿cómo así? Hoy era Shabbat. Ay, no me acordaba. No. Nosotros tenemos que prepararnos como les explicaba ahora, exponiéndoles el ejemplo de lo que había pasado con nosotros. Prepararnos en que preparamos la casa, preparamos comida, preparamos todas las cosas que tengamos que conseguir, nos preparamos física, emocional, psicológica y espiritualmente para el Shabbat. No se nos puede olvidar. Entonces el mandamiento es que nos acordemos del Shabbat. Lo segundo es que lo santifiquemos. Ya dijimos que santo significa apartado diferente, o sea que sea un día diferente. En tercer lugar, nadie en la casa debe trabajar, ya dijimos también, ni siquiera los animales. Si hay alguien que tiene que venir a arreglar algo en Shabbat, usted le puede decir, bueno, puede venir cualquier otro día de la semana, pero no guardémonos de no violar el Shabbat. En Mateo 11:12, sin embargo, nos habla de emergencias en Shabbat, que es diferente. Yeshua les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayere en un hoyo el día de reposo no lo eche mano y la levante? Pues ¿cuánto vale más un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en día de reposo. Eso es fácil de entenderlo. Si yo tengo una emergencia aquí en mi casa, pues yo tengo que llamar a alguien que me ayude, aunque sea Shabbat. Eso es una emergencia, pero no que sea algo de rutina. Si una persona es un médico y lo llaman, es una emergencia, debe acudir a la emergencia, no está violando el Shabbat, porque es una emergencia, porque había sacado ese día de reposo, lo había apartado. Ahora, si está en las fuerzas militares o si alguna cosa se presenta, bueno, es algo diferente, eso era lo que estaba diciendo Yeshua. Hay que hacerlo, pero eso no debe ser la pauta normal del Shabbat. No se puede encender fuego, es otro de los mandamientos, aunque tenemos que entender algo que es muy importante, que encender fuego en el tiempo en que fue ordenado implicaba un trabajo muy grande. ¿Por qué se decía que no se encendiera fuego en Shabbat? O sea, el fuego lo debían encender desde el viernes y debía permanecer hasta que terminara el Shabbat. ¿Por qué? Porque en ese tiempo había que salir a recoger la leña, había que partir la leña, había que traerla hasta la casa, encender. Eso era un trabajo muy grande que no se podía hacer en Shabbat. Sin embargo, hoy, respetando el mandamiento, no se encienden velas ni se enciende una vez que haya comenzado el Shabbat. Si alguien quiere seguir la tradición que es una tradición de hombres, es una tradición linda, pero es una tradición de hombres, nada obligatorio, de encender las velas antes para orar, para recibir el Shabbat. Esas velas deben encenderse antes de que oscurezca. Si ya oscureció, no las enciendan, que eso no es un mandamiento. No las enciendan, no vamos a violar el Shabbat con esto. Con respecto a la comida misma, el Shabbat no es un día de ayuno. Y también Yeshua nos dejó un ejemplo. Yeshua iba por los sembrados en un día de reposo y los discípulos tuvieron hambre y empezaron a arrancar las espigas y a comer. Los fariseos le dijeron, sus discípulos hacen lo que no es lícito en el día de reposo. Pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando entraron en la casa de Elohim y comió los panes de la proposición, que no le era lícito a él ni a los que estaban con él comerlo? ¿O no habéis leído que en el día de reposo los sacerdotes profanan el día de reposo, pero son sin culpa? O sea, en los únicos que podían trabajar en el día de reposo, y aún lo pueden hacer hoy, en ese tiempo, pues los sacerdotes que asistían al templo. En el día de hoy, los que estamos enseñando la Torá, si ese día vamos a enseñar, pues estamos trabajando, digamos que ese es nuestro trabajo, pero eso es sin culpa, eso no se llama profanación del Shabbat, porque es necesario hacerlo. Entonces, con respecto a la comida, es lo mismo. Hoy nos hemos dejado llenar de tanto mandamiento de hombre acerca del Shabbat, de tanta carga que se ha impuesto, que el día de reposo se ha vuelto un problema. Entonces ahora que no se puede calentar comida, que no se puede hacer, que porque si esto es chispa, que si esto no es. Pensemos en el objetivo, en el espíritu del día de reposo, que es descansar de trabajar. Cocinar en Shabbat, no, eso es un trabajo, eso sí viola el día de reposo. Pero tener algo listo para yo comer en el día de reposo no tiene ningún problema porque no es un día de ayuno.
Ahora no se puede ni comprar ni vender, lo vemos en Nehemías 13, 15, 17. Si nosotros necesitamos comprar alguna cosa, esperemos a que oscurezca, termine el Shabbat y salimos y compramos. Es muy interesante y las personas que han estado en Israel lo han visto porque es algo increíble. Porque empieza el Shabbat y se paraliza Israel. Es completamente paralizado. Ni carro, ni gente afuera, ni nada. Pero una vez que oscurece, es como si la gente brotara de la tierra. Entonces todo está lleno y los restaurantes llenos y los centros comerciales llenos y las calles llenas y todo vuelve y se llena. Entonces, igual podemos hacer nosotros, necesitamos ir al centro comercial o necesitamos comprar algo en el supermercado o lo que sea, esperemos a que oscurezca. Mientras tanto descansamos, disfrutamos de la presencia del Padre y de la familia y descansamos y dormimos y recuperamos fuerzas y cuando termine el Shabbat hacemos lo demás que tenemos que hacer. No se deben viajar también largas distancias en día de reposo. Si yo tengo un viaje, no lo voy a programar para día de reposo. Lo pongo al final del día de reposo, lo pongo cualquier otro día. No lo voy a hacer en el día de reposo, no voy a violar ese día. Se puede sonar el shofar en Shabbat. La tradición de hombres, la tradición judía de hombres, dice que no se puede sonar el shofar en el Shabbat. La escritura dice todo lo contrario. En el Salmo 81:3 dice, tocad el shofar en la luna nueva, en el día señalado, y el Shabbat es un día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne, porque estatuto es de Israel, ordenanza del Dios de Jacob. Sonar el shofar en Shabbat es una ordenanza, y la tradición dice que no. ¿A quién le obedecemos? Yo por lo menos les digo, a las escrituras. Esa es la palabra de Elohim. Muchos años le obedecí a los hombres y no me fue ni 5 de bien. Así que hoy mi decisión es obedecer al Padre. Por último, recordemos que el mandamiento es amar y disfrutar el Shabbat. Ya lo vimos. Es amar, es ver ese día como un regalo que el Padre nos da para descansar. Muchas personas se plantean que tienen trabajos en Shabbat. Dispongan su corazón para descansar en Shabbat y empiecen a buscar la manera de cambiar el día o de buscar otro trabajo o de lo que sea. Y ustedes van a ver cómo el Padre abre las puertas y ayuda cuando el corazón está decidido a obedecer. Del Padre viene la bendición. El Shabbat entonces es un anticipo profético del tiempo del milenio, del tiempo de paz y gozo en el reinado de Yeshua. Fíjense esto, en el milenio Yeshua reinará desde Jerusalén. Satanás estará atado en esos 1000 años, por lo tanto no habrá violencia, no habrá pecado, no habrá robos, no habrá nada de esto. En Isaías 11:6 nos dice que el lobo morará con el cordero, el leopardo con el cabrito, el becerro con el león, la bestia doméstica andarán juntos y un niño los podrá pastorear porque los animales no harán daño a las personas. El niño de pecho jugará con el áspid y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. O sea, no habrá peligros en ese milenio. Eso no es un gozo, pensar que podamos vivir sin el temor, sin pecado alrededor, todo en paz, un milenio de paz, un milenio bajo el reinado mismo físico de Yeshua. Por eso tenemos que aprender a amar desde ahora el Shabbat, porque ese va a ser un tiempo que amamos. Yo sé que hay por ahí personas que están diciendo que el milenio ya pasó. Yo pues les digo que para mí es una locura, porque yo no encuentro cuándo ocurrieron todas estas cosas, cuándo el mundo no tuvo pecado ni violencia, cuándo el niño pudo jugar con el áspid sin que nada le ocurriera. Pero les digo, todo lo que está en la palabra se va a cumplir. Y ese milenio lo vamos a ver, el cumplimiento profético del Shabbat. Cada Shabbat, recordemos que un día vamos a poder estar tranquilos en esta tierra, renovada con los aires nuevos, con la tierra completamente fértil otra vez, con los ríos limpios, con todo purificado por las aguas vivas que salen desde Jerusalén. Y ese es el motivo para que nos alegremos desde ahora guardando el Shabbat. Las 12 tribus de Israel estarán reunidas de nuevo y nosotros seremos parte de esas tribus de Israel que gobernarán el mundo. Así que
que ustedes me pueden decir que eso no es un tiempo de paz y de gozo y de alegría. Yo sé que sí. Y también dice que en todas las naciones vendrán a Jerusalén y su habitación será gloriosa. Eso es lo que nosotros tenemos que tener en mira en la manera profética. Solo termino con esto. Para los que todavía no se han convencido del Shabbat y siguen pensando en el domingo, les dejo este link que lo pueden copiar en el buscador de YouTube, porque ofrecen $1000 al que muestre la verificación bíblica del cambio. ¿Y saben quién ofrece esos $1000? $1000 que están ofreciendo a la persona que dé la base bíblica de que el Shabbat se cambió al domingo en las Escrituras. Y es un sacerdote el que lo está haciendo, pero los animo a que vean ese video, para que ustedes vean de dónde viene el domingo que están guardando los que todavía están allí en desobediencia. Así que anoten bien la dirección, ustedes lo pueden parar en el video y escuchen el verdadero origen del domingo. Amigos, es hora de salir de Babilonia. Es hora de volver en obediencia, es hora de tener el sello de Elohim, es hora de buscar la protección del Padre, de ser parte del pueblo que el Padre va a guardar. No se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. A Israel, no dice el que guarda la iglesia, es el que guarda a Israel. Así que volvamos a Israel, volvamos otra vez, enderecemos el paso, sacamos todas esas enseñanzas de hombres de nuestro medio. Tampoco dejemos meter enseñanzas de hombres en el Shabbat. No permitan que se les vuelva una carga al Shabbat. Que no pueden hacer esto, que no pueden hacer lo de más allá, que tienen que quitar todas las luces, que no pueden tener luces encendidas, que hasta el bombillo de la nevera me dijeron un día que tenía que quitarlo. Absurdo. Pero ¿cómo puede ser posible este mundo de cargas? Si eso es el Shabbat, entonces tener que pasar un día maluquísimo y sin luz y muertos del calor y con hambre y con todo, eso no es ningún gozo ni ningún deleite. No permitamos que nadie nos mueva ni a derecha ni a izquierda de la palabra, porque como Yeshua mismo lo dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Lo que el Padre nos invita es a que tengamos un día delicioso, a que descansemos, a que aprendamos su palabra, a que durmamos, a que no hagamos oficio, a que dejemos de tanta preocupación y nos dediquemos simplemente a recobrar fuerzas. Así que los animo a guardar esta primera fiesta tan importante, a venir al Shabbat, a que tengamos ahora de mañana en la noche, para las personas que todavía no lo han guardado, empiecen, apenas oscurezca mañana en la noche, empiecen a decirle al Padre, queremos venir en obediencia, queremos ser parte de tu pueblo, queremos recibir esas bendiciones del Shabbat y salgamos de Babilonia, salgan. El Padre dijo, salid de ella, pueblo mío, para que no se contaminen con su pecado y no sean partícipes de las plagas que vienen en el futuro. Así que los animo a que reflexionen, a que pasen este video a otras personas, a otros para que escuchen, para que comprueben en sus Biblias que lo que estamos diciendo está en las Escrituras que tienen ahí debajo del brazo. Que el Eterno nos bendiga, que Él nos ayude cada día a seguir en obediencia, que nos dé un corazón rendido a Él y que nos permita recibir todas esas bendiciones que Él nos prometió por la obediencia al Shabbat. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos has dado ya nombre mejor que el de hijos e hijas. Y gracias porque todas esas promesas para la obediencia a tu palabra ya han venido sobre nuestras vidas y de eso podemos dar testimonio. Te pedimos que en este momento tú toques el corazón de las personas que ahora y en el futuro van a escuchar esta enseñanza. Y Padre, ábreles sus ojos y sus oídos espirituales para que entiendan que tienen que dar un paso afuera de Babilonia. Toca los corazones de los pastores, Padre. Haz que se les quite ese temor a hablar la verdad. Es el momento, porque más adelante ya será demasiado tarde para comprender, para empezar a estudiar apenas la palabra. Padre, te damos gracias por esta noche, pedimos tu bendición en todos estos días que vienen, en el Shabbat que ya casi se acerca,
y en el resto de la semana te pedimos que tú nos bendigas, guardes nuestra entrada y nuestra salida, pongas en nuestra mesa el pan de cada día, Padre, nos des todas las peticiones de nuestros corazones, a las personas que están en sufrimiento y en tristeza, que tú les confortes, que tú les des ánimo, a los que están en enfermedades, que los sanes, Padre, y a todos que nos bendigas en paz y en gozo, que abras las ventanas de los cielos y nos des bendición hasta que sobreabunde. Te lo pedimos en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Que tengan una buena noche y el próximo jueves, si el Eterno lo permite, continuaremos con los estudios. Muchas bendiciones a todos y un abrazo. Amén. Shalom.